Muy bien. Bueno, a ver, empezaremos la clase recordando qué es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Porque pese a que nos cayó feriado, ¿no? Y ya es segunda vez que nos cae feriado, ¿no? De 3 semanas que habíamos tenido, 2 habían sido feriados, así que no podíamos perder más tiempo. Les dejé tanto las diapositivas como la clase también grabada correspondiente a esa temática, ¿no? Eh, por eso quería empezar recordándoles un par de cosas, ¿no? Que me parecen fundamentales de la semana pasada y que por favor, si alguien por ahí no ha visto la grabación, véala, es súper importante y también repase las diapositivas. Porque en esa clase hemos definido de una manera, según yo, eh, clara, cómo debemos plantear el enfoque de nuestra investigación, ¿sí? Ya hemos dicho, ¿no? La investigación siempre tiene a un sujeto y tiene a un objeto, ¿sí? En algunos casos, este es el objeto, este es el sujeto, y el sujeto empieza a ver de cuál es el punto mejor para observar a este objeto que yo quiero o entender o quiero medir, ¿no? Pero en otros casos, este es el sujeto y este es el objeto. Entonces, se encuentran de manera indivisible, ¿no? Se encuentran de manera indivisible. Es, por ejemplo, cuando uno intenta hacer una investigación, sobre todo de tipo cualitativo, sobre todo de tipo fenomenológica, en donde hay una, llamémosle, implicancia entre el sujeto y el medio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de abordar cualquier tipo de investigación es definir el enfoque, ¿sí? ¿Qué enfoque yo quiero para o entender o medir mi objeto de estudio? Y habíamos definido en esta clase anterior dos grandes enfoques de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, cada uno de ustedes, estoy seguro que ya tiene por lo menos un área de interés, por lo menos una línea de investigación y meridianamente esbozado ya una temática. Eh, entonces, dentro de esta temática, ya ustedes tendrían que tener bastante claro si es que mi enfoque va a ser de índole cuantitativo o va a ser de índole cualitativo, ¿no? Cuantitativo es si yo quiero cuantificar, ¿no? Si yo quiero medir, si yo quiero determinar, si yo quiero caracterizar, ¿no? Y cualitativo es si yo quiero comprender, ¿no? Comprender las cualidades o los atributos que, por ejemplo, un determinado grupo humano le da a algo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si mi objetivo de estudio es entender de qué manera el patrimonio edificado genera identidad en, no sé, el distrito de Characato, vamos a poner, ¿no? Ahí yo no querré medir ni cuantificar, ¿no? Sino yo quiero entender, ¿no? Entonces mi enfoque seguramente será un enfoque de índole cualitativo, ¿no? Pero hemos dicho también que podría darse el caso de un enfoque mixto, ¿no? En donde se combine tanto el aspecto cualitativo como el aspecto cuantitativo, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales cosas que hemos visto en la clase pasada.
Y la otra, de gran importancia también, que se ha visto en la clase pasada, es cómo definir un objetivo general y también objetivos específicos. Es más, hasta les he dado una especie de tips para redactar su objetivo general, ¿no? Que el verbo tiene que ir en infinitivo, que después tiene que estar muy clarito y muy acotado su objeto de estudio, si después le puedo poner qué metodología voy a usar, mucho mejor, y si mi investigación va a tener un fin práctico, una investigación aplicada, también tengo que ponerla hacia el final, ¿no? Y también hemos definido cuáles son las características de los objetivos específicos, hablando que cada uno de ellos es una especie de peldaño, ¿no? Que nos lleva a la consecución del objetivo general, haciendo la recomendación de que, por favor, no confundirnos en que los objetivos específicos son subobjetivos o que podrían convertirse en un determinado momento en casi un objetivo general, ¿no? De otra tesis, ¿no? Entonces, ojo con eso, chicos, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver la segunda parte de esto que estamos llamando el planteamiento del problema y voy a tratar de centrarme ya en un documento específico, en un documento aprobado que se maneja al interior de la universidad para que ustedes lo vayan utilizando y teniendo de modelo para la redacción de su trabajo de investigación y que posteriormente les pueda servir para presentar ya su plan de tesis, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si es que están viendo mi pantalla? Sí, Arqui. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver esta segunda parte de, el plan de investigación, ¿no? Ya hemos visto el enfoque, ya hemos visto cómo se redactan los objetivos y, bueno, ahora también los mencionaremos, pero de manera tangencial. Quiero que veamos cuál es el esquema de un plan de trabajo de investigación de la universidad y que hablemos también algo ya de la construcción de un enfoque teórico. Fíjense ustedes, este es un esquema que les puede ayudar a ustedes bastante para la redacción de su trabajo de investigación, ¿no? Primero, obviamente, va el título, que como siempre ocurre, es lo que pongo al final, ¿no? En el documento está al inicio, pero en términos genéricos yo puedo decir que es lo último que se pone porque ahí tiene que estar la síntesis de todo, ¿no? La síntesis de todo. Entonces, empezaríamos con el planteamiento del problema, ¿no? Y para redactar de una manera adecuada el planteamiento del problema, vamos a ver cómo este problema tiene una relevancia a diferentes escalas, ¿no? Puede tener una relevancia a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día hablamos de COVID, seguramente vamos a hablar de una problemática mundial, ¿no? En cambio, si hablamos de, no sé, la contaminación de los edificios históricos en el centro de Arequipa, bueno, pues seguramente va a tener, es un problema absolutamente focalizado, ¿no?
Vamos a hablar también de cuál es la justificación que yo debo dar, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esa investigación, ¿no? ¿Cuál es, qué justifica que yo, digamos, invierta tiempo, invierta dinero, ¿no? Invierta toda clase de recursos, ¿sí? Posteriormente, dentro de este planteamiento del problema, tendrá que haber objetivos, de los cuales ya hemos mencionado ciertas cosas y en la clase pasada hemos desarrollado toda una estrategia para plantearlos. Y en algunos casos habrá que definir una hipótesis, ¿no? Digo en algunos casos porque no siempre tiene que haber una hipótesis, ¿no? Las hipótesis normalmente se plantean, normalmente van, cuando hay una investigación de tipo experimental, ¿no? Es decir, cuando yo tomo diferentes variables, aíslo una, ¿no? Para ver cómo se comporta. Entonces ahí sí que yo planteo hipótesis tratando de predecir el comportamiento de esta variable bajo ciertas situaciones o bajo cierta manipulación, ¿no? Pero bueno, en otros casos también las hipótesis sirven mucho para nosotros mismos tratar de enfocar de una mejor manera nuestro problema, ¿no? Eh, la fundamentación teórica, y acá también en las siguientes clases vamos a dar toda una metodología para armar el fundamento teórico, ¿no? Que está bastante lejos, chicos, de tratarse de una recopilación de conceptos, ¿no? De conceptos y en el mejor caso de datos que han dado otras personas, ¿no? Siempre una revisión teórica se tiene que realizar desde una perspectiva absolutamente crítica. ¿M? El tercer punto ya tendría que ver con la metodología propuesta, ¿no? Cuando yo ya tengo meridianamente claro cuál es mi objeto de investigación y cuáles son mis objetivos, ¿no? Aplicaré una metodología, ¿no? Que la metodología es esa consecución lógica de pasos y de estrategias que me permiten conocer o medir un objeto, ¿no? Entonces veremos cómo se hace todo eso, cuáles son los métodos de investigación, etcétera, ¿no? Posteriormente, lo que se tiene que presentar en este esquema de plan de investigación es un cronograma de actividades y lo que se pide también es al final una bibliografía con un mínimo de 20 referencias como libros, artículos de investigación, recursos electrónicos, etcétera, y la mayoría con 5 años de antigüedad, ¿no? Me dirán, bueno, pero yo tengo como referencia este libro de Christian Norbert Schutz que se publicó en la década de los 80, ¿no? Bueno, pues si es tan importante, si es tan relevante, seguramente ha tenido reediciones, ¿no? O en todo caso podrían justificarlo. Pero lo que queremos en esta bibliografía es que ustedes se empapen de lo último que se ha tratado sobre su tema de interés, ¿no? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo más actual? ¿Desde qué perspectivas contemporáneas se está abordando el tema, ¿no? Porque olvídense, chicos, y eso sí se los digo con toda sinceridad, olvídense que ustedes son los grandes descubridores de un tema de investigación, ¿no? Olvídense. Siempre hay una serie de antecedentes y consecuentes de ese tema. Probablemente no lo aborden específicamente como ustedes quieren, probablemente, pero hay muchísimas referencias actuales, ¿no? Contemporáneas. Muy bien, entonces veamos lo primero que les dije, que es el problema de investigación, ¿no? A ver, chicos, tomen por favor atención a esto, que tanto mi persona como el resto
de los arquitectos, se los van a exigir que sea así, ¿ya? ¿Qué les exigimos? Que ustedes primero presenten desde una perspectiva general el problema y después vayan reduciendo las escalas hasta definir espacial y temporalmente el problema, ¿no? A ver, con el ejemplo que les acabo de decir, ¿no? Me interesa ver los daños ocasionados por la contaminación atmosférica en el patrimonio del Centro Histórico de Arequipa, ¿no? ¿Tengo que empezar por eso? No, tengo que empezar por un problema más general, ¿no? Diciendo en términos generales que el patrimonio a nivel mundial viene sufriendo efectos catastróficos generados por una industrialización galopante, por un cambio de actividades de primarias a terciarias, ¿no? De ahí iré bajando la escala, ¿no? A nivel Perú, ¿no? El caso del Perú no es ajeno a esto, puesto que a partir de las primeras décadas del siglo XX se produjeron una serie de olas migratorias del campo a la ciudad, etcétera, ¿no? De ahí bajaré la escala seguramente a Arequipa, ¿no? En el caso de Arequipa, a partir de tales años se empieza a generar esto, pero en el año 2001 el centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Se dan cuenta cómo he ido bajando la escala desde lo muy grande hasta lo muy específico? ¿Ya? Otra cosa que debo hacer para redactar mi problema de investigación. Si yo no doy datos específicos, cualquiera me podría decir, ¿quién dice? ¿Quién dice que hay contaminación a nivel mundial, no? Bueno, tú podrás sospecharlo, ¿no? Pero ¿quién dice, no? ¿Quién dice que eso es un problema real, no? Bueno, pero si ustedes empiezan a citar con documentos absolutamente confiables y probatorios, nadie les puede refutar que ese es un problema. ¿De acuerdo? Si ustedes dicen motivo por el cual en el año tal, no sé, en Roma, se redacta la carta de los problemas contemporáneos que tienen los monumentos a raíz de ta, 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 ¿no? O en el caso peruano de la galopante migración del campo a las ciudades, tal como lo demuestra el último censo del INEI, que nos expone que ya hay una población muchísimo más urbana que rural, a comparación del censo que se realizó en los años 60, en donde la población urbana era mayoritaria, ¿no? Se dan cuenta que citando con estos datos, su problema se vuelve irrefutable, ¿no? Nadie les va a poder decir, oye, este problema tú te estás inventando, ¿no? Sino que yo lo estoy planteando primero desde un aspecto genérico a algo específico y luego me estoy apoyando en datos, ¿sí? Y el último consejo que les quiero dar y que, bueno, al menos en mi grupo yo soy sumamente reiterativo, es que nuestro problema lo tenemos que abordar desde una perspectiva arquitectónica, ¿sí? Si ustedes se van a graduar con esta investigación, se van a graduar de arquitectos, no se van a graduar de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos urbanos, ¿no? Sino de arquitectos. ¿Y qué vemos los arquitectos? Formas, espacios, materiales, estética, todo lo que han aprendido, chicos, a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, no nos desviemos, por favor, tratando de solucionar
problemas como, por ejemplo, los niveles de contaminación. Perfecto, ¿no? Eso lo verá probablemente un ingeniero ambientalista, ¿no? Pero si ya yo empiezo a decir la contaminación como determinante para la modificación de la estructura espacial y la modificación estética del patrimonio. Ah, ya, estamos hablando ya de mi campo, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, jalen para su campo lo que les interese, ¿sí? Muy bien. Y en este problema de investigación se debe también hacer mención a la brecha de conocimiento que existe. ¿Qué cosa es la brecha de conocimiento? ¿Qué cosa es una brecha? Es una fractura, es una rajadura, es un hueco, ¿no? Entonces, me interesa definir cuál es el hueco, ¿no? Que nadie todavía ha investigado. Porque si bien les he dicho antes que hay antecedentes y hay consecuentes, probablemente nadie ha investigado el tema de los daños que ocasionan en la estética el patrimonio, la contaminación atmosférica, por decir, ¿no? Y estoy hablando de temas que seguramente nos podrían ser útiles para una tesis de título de arquitecto, ¿ah? No crean que porque yo lo menciono les estoy dando ideas, ¿no? Simplemente les estoy mencionando probables investigaciones, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El hueco que no existe. Bueno, seguramente en otras partes del mundo, de hecho, que han investigado, ¿no? Sobre las modificaciones en la estética del patrimonio a raíz de la contaminación. Y yo he encontrado ahí investigaciones de la Universidad de Venecia, de Florencia, etcétera. O sea, alguien lo ha hecho, ¿no? Hay toda una metodología que permite ver las modificaciones cromáticas, todo lo que ustedes quieran. En Arequipa nadie lo ha hecho, ¿no? En Arequipa nadie lo ha hecho. Entonces, es una brecha de conocimiento, es un hueco, ¿no? Que yo voy a llenar. Entonces, eso lo tengo que decir también cuando yo hago un planteamiento del problema, ¿sí? Estas redacciones, chicos, tienen que ser lo más clara posible, ¿no? Lo más clara posible. Y aquí ya se tienen ustedes que definir en cuanto a el enfoque que hace un ratito les he dicho, ¿sí? El enfoque, si es de índole cuantitativo, cualitativo, mixto, lo que fuese, ¿sí? Muy bien. Pasemos al siguiente punto que es la justificación de nuestra investigación. Por más pequeñita que sea nuestra investigación, siempre va a haber algo que la justifique, ¿sí? Pero, y esto siempre también les recalco y yo observo muchas tesis, se los digo, observo muchas tesis que reviso, porque sus justificaciones son absolutamente ambiciosas, ¿sí? Son muy ambiciosas y dicen, bueno, yo quiero hacer esto porque quiero solucionar el problema de la, la ausencia en el centro histórico de Arequipa, ¿no? No vas a solucionar el problema de la vivienda en el centro histórico de Arequipa haciendo tu tesis de profesional en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Santa María. ¿Sí? Vas a contribuir seguramente a esbozar soluciones, a marcar ciertos derroteros, ¿no? Pero no vas a solucionar el problema de vivienda, ¿no? En el centro histórico de Arequipa, ¿ya? Entonces, tenemos que ser muy precisos, muy específicos con nuestra investigación
Y otra cosa que también les recomiendo mucho cuando se plantean los objetivos, ¿no? Que es que hacia el final de la investigación, esos objetivos puedan ser corroborables, ¿no? Entonces, yo no puedo poner como un objetivo, por ejemplo, lograr la identidad de los ciudadanos de Characato con su patrimonio. Eso yo no lo voy a lograr, ¿no? Sí, seguramente me pondré como objetivo coadyuvar al mejor conocimiento del patrimonio que de alguna manera podría servir para generar más identidad, ¿no? O sea, eso, chicos, ¿no? Tiene que estar muy claro el tema de la justificación, ¿no? Y para qué finalmente hago las cosas, ¿no? Muy bien, acá yo simplemente lo vuelvo a poner porque me parece necesario subrayarlo, volver a reiterar el tema de los objetivos, ¿no? El objetivo general, quien tenga bien planteado su objetivo general, ya tiene un 70 u 80% de su plan, ¿no? De ahí deriva todo, de ahí deriva todo, porque en el objetivo que yo ya tengo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? Con mi verbo en infinitivo, ya tengo definido mi objeto de estudio, que eso no es cosa menor, ¿no? Porque tengo que tenerlo definido desde una perspectiva espacial, desde una perspectiva temporal, ¿no? Ya tengo reconocido el medio por el cual voy a acceder al conocimiento de ese objetivo de estudio y voy a tener definida también la finalidad de mi investigación, ¿no? Entonces, fíjense lo importante, lo relevante que es tener muy clarito el planteamiento de mi objetivo general, ¿no? Y los objetivos específicos, no se olviden, son solamente metas parciales, ¿no? Metas parciales que me van a garantizar ir escalando hacia mi objetivo general, ¿no? Como cuando uno sube al Misti, ¿no? Mi objetivo general es la cima, ¿no? Pero tengo objetivos parciales, ¿no? Primero llegaré hasta a esta zona, ¿no? Donde hay un paradero, después llegaré a esta otra, en donde hay plantada una cruz. Son metas parciales, ¿no? Les he dejado también en la clase anterior la denominada taxonomía de Bloom, ¿no? Es decir, una suerte de verbos que les puede servir a ustedes para saber qué es lo que yo pretendo hacer, ¿no? Así que nada, se los recomiendo también revisar, ¿no? La hipótesis que les decía solamente es obligatoria cuando mi investigación es experimental, ¿no? Y queremos utilizar un método deductivo, ¿no? Es decir, que vaya de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué es una investigación de método deductivo? Por ejemplo, la investigación para la vacuna del COVID, ¿no? Yo ya sé que esos resultados genéricos van a funcionar en casos particulares, ¿no? Eso es deductivo, ¿no? Ahora, si mi investigación es no experimental, ¿puedo plantear una hipótesis? Sí, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. No es obligatorio, pero sí puedes hacerlo. Y en algunos casos, como les digo, es hasta recomendable, ¿m? Porque me permiten, de alguna manera, enfocar con un mayor grado de claridad qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y las preguntas de investigación también son muy necesarias para poner a prueba nuestros objetivos. Ensayen ustedes esto. Una vez que tengan sus objetivos específicos, tradúzcanlos en unas preguntas de investigación.
¿no? Y así un poco ustedes van a poner a prueba, ¿no? Van a poner a prueba si es que han redactado correctamente sus investigaciones, sus objetivos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de lo que les he mencionado sobre el planteamiento del problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Arquitecto, tengo una pregunta. Dale, perfecto, dime. Y arquitecto, digamos, si es que yo plantearía, bueno, bueno, si tomo como primer punto, por ejemplo, un objeto de estudio y veo su problemática, veo sus causas y todo lo que conllevan. Para el proceso, por ejemplo, de esta investigación, puede entrar lo que es como una propuesta, por decirlo así, para solucionar, o netamente tiene que enfocarse solo a la investigación, pero sin algún tipo de propuesta. Bueno, esa es una duda que tengo. No, muy bien, muy bien. O sea, me ayuda, tu pregunta es buenísima porque me ayuda a entender que probablemente no hemos sido tan enfáticos en esto, ¿no? Hay dos tipos de investigación, una investigación básica y una investigación aplicada, ¿no? En la investigación aplicada, tú directamente, luego de haber obtenido ciertos resultados y ciertas conclusiones de tu investigación, todo ello se convierte y se traduce en insumos para que tú apliques algo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes hacer una investigación acerca de, no sé, materiales bioclimáticos cuya finalidad es hacer prototipos de vivienda en las alturas andinas, ¿no? Perfecto, ¿no? Es una investigación absolutamente aplicada, ¿no? Eh, y aunque no creas, es más fácil y es, creo, la más proclive para ustedes, ¿no? Que lo que hagan finalmente ustedes puedan después corroborarlo en una aplicación básicamente arquitectónica, ¿no? Porque la otra, la información básica, y a veces nos confundimos porque cuando decimos básico, no, esto como es básico es más fácil, nada que ver. La investigación básica es probablemente más complicada. ¿Por qué es más complicada la investigación básica o la investigación teórica? Porque yo estoy esbozando casi una teoría nueva, ¿no? Y esa teoría nueva no es gratuita, ¿no? Sino que surge por la combinación de variables, por el entendimiento de cosas, por el descarte de ciertas teorías y la validación de otras, ¿no? Entonces, nada, siempre es, yo para ustedes les recomiendo, ¿no? Que siempre colija en un producto, ¿no? Si ese producto es un diseño, excelente, ¿no? No van a tener ningún problema. Pero si ese producto es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de en algunos casos, de un manual de mobiliario urbano, que no sé qué, también podría ser, ¿no? También podría ser. ¿Listo? ¿He respondido tu pregunta? Sí, arquitecto, gracias, más bien. No, a ti por preguntar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la parte 2 de este esquema que estamos revisando, que es la parte de la fundamentación teórica. ¿Qué cosa es la fundamentación teórica? Y esto también me importa mucho que les quede claro para que después no digamos, no, yo ya tengo mi marco teórico porque he sacado pues conceptos de todo lado, mi tesis es
de patrimonio y he puesto punto número 1, ¿qué cosa es el patrimonio? Punto número 2, ¿qué cosa es un monumento histórico? ¿No? A ver, el desarrollo de la perspectiva teórica son dos cosas. Es un proceso y es un producto. Es un proceso, chicos, en la medida de que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos hacer un proceso de inmersión en el conocimiento existente, ¿no? Por eso, quien me diga, no, yo primero hago toda mi tesis y después, bueno, pues le cumplo con hacer el marco teórico porque es parte de los requisitos, nada que ver, ¿no? Cualquier investigador inicia su investigación con un proceso, llamémosle, de inmersión, ¿sí? Si a ustedes ya tienen un área, un tema de investigación, lo que tienen que hacer es sumergirse en lo que ya se dijo, en lo que no se dijo, en las posturas, en los que están en contra, en lo nuevo que se está haciendo, en quiénes son los pensadores clásicos acerca de eso, ¿no? Entonces es un proceso. Y finalmente también es un producto, ¿no? Porque yo voy a tener mi marco teórico que lo voy a adjuntar en mi tesis, ¿no? Es por eso que en muchos casos, y creo que es recomendable, cuando te dicen, primero haz tu marco teórico y después plantea tu hipótesis, ¿sí? Solamente después de haber hecho una inmersión teórica, estarás capacitado para plantear tu hipótesis y decir qué se dijo, qué no se dijo, porque probablemente tú ya tengas todo tu planteamiento del problema y después que hagas esta inmersión teórica, resulte que tu investigación se cae por todo lado, ¿no? O estás planteando cosas absolutamente absurdas, o estás manejando teorías que ya son inválidas desde los años 90 del siglo XX, ¿no? O no lo estás enfocando de la manera que debieras, ¿no? Entonces, se dan cuenta la importancia de hacer una inmersión teórica. Entonces, ahí se dan cuenta que estamos bastante lejos, chicos, de decir que el marco teórico es una recopilación de conceptos, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Es hacer una inmersión dentro del área que yo quiero y ver cuáles son las teorías que existen hoy en día acerca de eso, cuáles son las conceptualizaciones que se ha generado en los últimos años sobre esa problemática, qué investigaciones previas hay, cuáles son los antecedentes, etcétera, ¿no? Muy bien. Este texto y algunos otros, ahora que veo el pie de página, lo he sacado del libro que les he colgado, que es de Roberto Hernández Sampieri. He escogido dentro de muchas opciones que habían, por ejemplo, yo durante mucho tiempo he manejado el Creswell para plantear mis investigaciones. Eh, este de Sampieri me parece que es uno de los más aptos para ustedes, ¿no? Porque plantea de una manera bien clarita todas estas cosas que estamos hablando, ¿ya? Entonces, les he colgado el libro ahí en el Blackboard y por favor que sea su libro de cabecera. Cualquier duda que tengan, consulten ese libro, ¿no? Y obviamente consúltenme a mí, ¿no? Si tuviesen algo que yo les pudiese aclarar, ¿ya? Eso quería mencionarles también como una especie de paréntesis, ¿ya? Entonces, esta es la fundamentación teórica, ¿no? Por eso yo prefiero
que antes de decir, bueno, tengo que hacer mi marco teórico, me digan ustedes, tengo que desarrollar mi perspectiva teórica. Esto es otra cosa, chicos, ¿no? Lamentablemente a veces las palabras o las frases que son mal manipuladas se terminan perdiendo su valor, ¿no? Terminan perdiendo su validez. Y creo que la palabra marco teórico es una de ellas, ¿no? Que se ha ido, digamos, desprestigiando. Por eso probablemente sea mejor decir perspectiva teórica. Estoy desarrollando mi perspectiva teórica. Cuando te preguntan, oye, ¿en qué parte vas? Estoy desarrollando mi perspectiva teórica, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de esa perspectiva teórica que tendrían que desarrollar? Primero, previene de errores cometidos por otras investigaciones, ¿no? Primerísimo. Segundo, nos orienta cómo realizar nuestro propio estudio, ¿no? Entonces, ahí veré qué clases de estudios ya se han efectuado, con qué tipo de participantes, por ejemplo, si se tratase de un estudio en donde voy a congregar a gente, o con qué tipo de objetos arquitectónicos, ¿no? Ya para situarlo más en nuestro campo, cómo se ha hecho para recolectar datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseños de investigación se han aplicado, ¿no? Para eso, chicos, nos sirve el desarrollo de una perspectiva teórica. Y eso, finalmente, como les digo, que tiene un propósito, ¿no? También tiene un fin, ¿no? Y el fin es que nosotros obtenemos un documento absolutamente útil para nuestros intereses, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene el desarrollo de estas perspectivas teóricas? Nos amplía el horizonte de estudios, ¿no? Lo cual es una guía incuestionable para el investigador. Documenta la necesidad de realizar el estudio, ¿no? Nos sirve para justificar lo que decíamos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La Universidad de Harvard ha desarrollado esto, el MIT esto y la UBA de Buenos Aires esto, y nosotros estamos considerando que este es un vacío que nadie ha desarrollado, por lo tanto, lo planteamos investigar, ¿no? Nos inspira para generar nuevas áreas de investigación, ¿no? En muchos casos nosotros partimos de una idea, y ojo chicos, esto no está para nada mal, ¿no? Partimos de una idea, yo quiero investigar esto, pero a la hora que voy construyendo mi perspectiva teórica, meto un viraje y digo, no, lo que realmente yo quiero investigar es esto, ¿no? Y les digo que su asesor tiene que ponerse más bien muy contento, ¿no? Y decir, mira, realmente has encontrado lo que querías hacer, ¿no? Y finalmente nos da todo un marco de referencia para que podamos interpretar de una manera adecuada nuestros resultados, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las diferentes etapas en el desarrollo de nuestra de nuestra fundamentación teórica o de lo que hemos llamado también la construcción de nuestra perspectiva teórica? Primero, la revisión analítica de la literatura correspondiente, ¿sí? La revisión analítica, o sea, yo tengo que analizar en muchos casos, yo pregunto a alguien, a ver, ¿has analizado la literatura correspondiente? Sí, como 20 artículos, ¿no? He revisado como 20 artículos, 10 de ellos de revistas indexadas, 15 en inglés, 2 en italiano, solamente 3 en español. Perfecto, ¿no? Y le pregunto, ¿y en este artículo qué perspectiva, digamos, filosófica tienen los investigadores?
No sé. ¿O qué métodos han utilizado para procesar su información? ¿O cuáles son sus principales referentes bibliográficos? ¿No? Nada, 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 ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es analizar, ¿no? Yo debo revisar los artículos científicos de mi interés, seleccionando ciertas variables de análisis, ¿no? En algunos casos profundizaré en algunos, ¿no? Y diré, este artículo de investigación me interesa a mí muchísimo porque plantea una metodología muy interesante, ¿no? Entonces me he detenido un montón en la parte metodológica porque de ahí me sirve a mí para definir mis variables, mis indicadores, ¿no? A eso se refiere, chicos, con una revisión analítica. Y la otra etapa es ya la construcción del marco o teórico, ¿no? Lo cual, chicos, va a hacer que definitivamente nosotros adoptemos una teoría. ¿M? Adoptemos una teoría. La teoría es lo que nos permite a nosotros ver el objeto de estudio desde una determinada perspectiva y no de otra, ¿no? Cuando adoptamos otra teoría, podremos verla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que ustedes adopten una teoría como propia para que les sirva aproximarse a su objeto de investigación, ¿no? Les he puesto este cuadrito porque me parece bastante sintético de lo que les estoy mencionando, ¿no? Desde qué cosa es el marco teórico, cuáles son las funciones, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver, y cuáles son las diferentes etapas, ¿no? Sobre este tema de las etapas para la construcción de una perspectiva teórica, vamos a tener una clase en particular y vamos a tener también una clase en donde quiero enseñarles a utilizar gestores bibliográficos, ¿no? Em, una cosa fundamental para realizar una investigación es orden, ¿no? Es orden. Si yo he leído 50 artículos de investigación, tengan por seguro que por más que me haya impactado muchísimo estos artículos, si después no los he clasificado, si después no los he analizado, si después no he sacado las frases más importantes y más relevantes, me voy a olvidar. Me voy a olvidar hasta de su existencia. ¿Mm? Entonces, todo eso, gracias a Dios hoy en día, hay gestores bibliográficos, ¿no? Que me permiten, como su propio nombre lo dice, gestionar, manejar, direccionar la bibliografía que yo estoy sacando y que de alguna manera la considero relevante, ¿sí? La próxima clase yo creo que podremos estar haciendo, bueno, con lo que yo manejo, ¿no? Yo manejo, por ejemplo, el Zotero, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hay otros. Está el Mendeley, está el EndNote. Creo que esos tres son los principales, ¿no? El EndNote, el Mendeley, el Zotero. Y estoy seguro que existen otros, muchísimos más, ¿no? Pero yo les voy a enseñar el Zotero. Probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, ya lo conozcan, o hasta ya lo dominen, pero quien no, les va a servir un montón, ¿no? Muy bien, entonces ya para ir definiendo cuáles son las etapas en el desarrollo de esta fundamentación teórica que ya les he mencionado. Esta revisión analítica, ¿no? Que les decía, nos va a permitir detectar, consultar y obtener la bibliografía. Ahora, ¿de dónde yo saco esta bibliografía? Ahora hay repositorios enormes de bibliografía, enormes, ¿no? Tanto así que nos pueden llegar a abrumar, ¿no?
Yo lo primero que les había dicho y les había recomendado es el Google académico, ¿no? El Scholar Google. Ahí existe una información absolutamente desbordante. Simplemente hay que ser lo suficientemente hábil para buscar las keywords exactas, precisas, y vamos a obtener muchísima información, ¿no? Otro recurso que yo utilizo también mucho para hacer estas revisiones macro es el academia.edu, ¿no? El academia.edu es, ¿qué les digo? Una especie de red social, ¿no? Algunos le dicen como que fuese el Facebook de los investigadores, ¿no? Yo no creo que sea tanto así, ¿no? Pero sí definitivamente ahí todos los investigadores cuelgan sus trabajos para darse a conocer, ¿no? Porque esa es una de las funciones del investigador, de los que se dedican a la investigación, dar a conocer las cosas que investiga, si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, este academia.edu es bueno. Y ya posteriormente, ¿no? Ya posteriormente, podría hacer ya búsquedas un poco más específicas, utilizando estos gestores de la universidad como el Scopus, el Web of Science, para asegurarme que los artículos que yo estoy sacando son de alto impacto y, digamos, están muy bien rankeados, ¿no? Eso sobre todo, chicos, se hace para investigaciones que van a ser publicadas en revistas indexadas, ¿no? Pero no está mal, ¿no? No está mal. Pero con estos dos, con el Scholar Google, con el academia.edu, estoy seguro que se puede conseguir mucha información relevante, ¿no? Algunas cosas que se deben tomar en cuenta para analizar estas referencias, ¿no? En primer lugar, cercanía o similitud con nuestro planteamiento. ¿Qué tan útil es, por ejemplo, este artículo de investigación? ¿No? ¿Qué tan útil me puede ser? ¿No? ¿Es próximo a mí o pues que puedo encontrar una cosa maravillosa, pero tiene pues menos de un 20% de coincidencia con lo que yo estoy planteando, ¿no? ¿Qué semejanza tiene lo que yo estoy viendo con nuestro método o nuestra muestra, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo estoy estudiando arquitectura vernácula, ¿no? Y he encontrado un artículo espectacular sobre, no sé, la Acrópolis de Atenas, ¿no? Que es un súper monumento. Bueno, pues estarán emparentados en que estamos hablando del tema patrimonial, ¿no? Pero unas son cuestiones vernáculas, ¿no? Y otro es un megamonumento de 300 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, se asemejan poco, ¿no? Otra cosa, fechas de publicación o difusión. Entre más reciente, mejor, ¿no? Mejor. Si es de los últimos 5 años, excelente. Si es de los últimos 10 años, no está mal. Si es anterior a eso, ya tenemos problemas, ¿no? Sobre todo en cuanto a artículos científicos se refiere. Ya he dicho, en cuanto a bibliografía de libros, ahí sí podemos ser un poco más permisibles, ¿no? Pero si hablamos de artículos científicos, máximo 10 años, ¿no? Cómo se han recolectado los datos, cómo se han analizado los datos, qué rigor ha habido en cuanto al análisis de los mismos, ¿no? Al menos estas dos últimas, ¿no? La recolección de datos y la calidad del estudio, probablemente ustedes no lo puedan detectar de una manera inmediata, ¿no? Y tampoco es tan necesario. Les vuelvo a decir, eso probablemente para investigaciones con fines de publicar en revistas de alto impacto, ¿no? Pero al menos las tres primeras sí se los recomiendo o mucho tener en consideración, ¿no?
Es bastante importante y en la próxima clase se los voy a decir y les voy a enseñar cómo trabajo yo. Hacer mapas de revisión, ¿no? Mapas de revisión que te permitan agrupar tus conceptos o agrupar tus referencias de una determinada manera. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo, y se los voy a enseñar, como les digo, en la próxima clase, cuando les enseñe el sotero, también les voy a enseñar lo que yo utilizo, que es el MindMeister. Seguramente ustedes han visto el MindMeister, que sirve para hacer estos cuadros, como los que ustedes ven ahí a la derecha, ¿no? Si yo investigo algo, los agrupo primero por grandes referentes, segundo, por escuelas del conocimiento, tercero, por investigadores que están publicando las cosas más actuales, ¿no? Tercero, quienes se oponen a esa perspectiva, ¿no? Y así lo voy agrupando, ¿no? Y de ahí salen investigaciones muy, muy interesantes, como les voy a enseñar, ¿no? Y bueno, la construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de de la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende ahí? Que exista una teoría completamente desarrollada que aplique a nuestro problema de investigación, ¿no? Ese sería el caso uno, ¿no? A ver, yo he hecho una revisión bibliográfica, estoy investigando sobre el bioclimatismo en el patrimonio vernacular, ¿no? Entonces, en la revisión que yo he hecho, he encontrado, he tenido la suerte de encontrar una teoría, pues, que se ajusta exactamente a lo que yo quiero. Y es más, eso lo pienso poner en el título de mi investigación, ¿no? Por ejemplo, estudio de la arquitectura bioclimática en el Valle del Colca, aplicando los estándares de Bloomer y Clark, ¿no? Hasta eso podría ponerlo en mi título, ¿no? Porque estoy aplicando específicamente esa teoría, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es muy raro. La segunda alternativa que sería que haya varias teorías que se apliquen a mi problema de investigación. Eso es lo más común, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, de diferentes teorías yo saco la mía propia, ¿no? Analizo la teoría de tal, la teoría de tal, la teoría de tal, y finalmente de todo eso yo determino variables, indicadores, lo que fuese, ¿no? Eh, y la tercera es que, bueno, no haya así este tipo de teorías, sino que haya generalizaciones. Perdón. Que haya simplemente generalizaciones y que me competa directamente a mí realizar ya ciertas teorías, ¿no? Que eso ya es un poco más complicado. Yo les digo, lo más común es el punto 2, ¿no? Diferentes teorías que yo finalmente tenga que conocer y que pueda aplicarlas directamente tamizadas hacia una individualidad a mí mismo, ¿sí? Bueno, puedo también encontrar descubrimientos interesantes, pero muy parciales, ¿no? Que no se ajustan a una teoría, que solamente existan guías aún no estudiadas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un mar de posibilidades cuando yo hago la construcción de este marco teórico, ¿no? Lo importante es que construya este marco teórico, ¿no? Que me empape en las teorías, en las posturas, en cuáles son los investigadores que más están publicando acerca de eso, o cuáles son las escuelas de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tema de la fenomenología se desarrolla muchísimo
en una universidad canadiense, porque ahí está Alberto Pérez Gómez, que es el máximo referente en fenomenología y arquitectura. Entonces, él tiene muchos discípulos y acá en esta universidad canadiense es una escuela de la fenomenología, ¿no? O no sé, yo manejo teorías muy vanguardistas, entonces la escuela principal es la Architectural Association de Londres, ¿no? Conocer, ¿no? Conocer no solamente artículos, sino personajes claves, de dónde provienen, dónde han desarrollado más sus investigaciones. Eso es la construcción de un marco teórico. Entonces, se dan cuenta, chicos, que está bastante lejos de lo que normalmente se acepta e inclusive se presenta y se valida como un marco teórico, de decir qué cosa es el patrimonio, ¿no? Está bastante lejos. Que haya que tener ciertos conceptos, sí, seguramente, ¿no? Seguramente en alguna parte habrá que esbozar algunos conceptos, pero ese no es el fondo, ¿no? Ese no es el fondo del asunto, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es finalmente una teoría, ¿no? ¿Qué cosa es eso que yo tengo que llegar a construir que me están diciendo, ¿no? Bueno, pues una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que explican relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos, ¿no? Porque esa es la finalidad de una investigación, ¿no? Que me permita a mí entender, medir, predecir, ¿no? Ahorita estaba revisando una tesis de unos chicos que están trabajando unos indicadores para prevenir el deterioro de los monumentos en el centro histórico, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos finalmente lo que quieren es poder predecir que cuando estos indicadores estén altos, el deterioro en el patrimonio va a ser mayor, ¿no? Y es muy interesante porque lo están trabajando a diferentes escalas, ¿no? Desde la escala urbana hasta el monumento específico, ¿no? Entonces, eso es la construcción de un marco teórico, ¿no? Si yo no tengo una teoría que esté plena de conceptos, definiciones, proposiciones, que me permita entender cómo estas variables se relacionan, ¿no? Como por ejemplo, cómo la contaminación se relaciona con el sillar para generar un deterioro, ¿no? Como la contaminación atmosférica, ¿no? O sea, si yo no tengo una teoría, seguramente una teoría científica del deterioro de los materiales, no voy a poder pues, llegar a nada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La función más importante de estas teorías son explicar los fenómenos, encontrar las relaciones entre las variables para finalmente poder predecirlos, ¿no? Muy bien, chicos. La próxima clase yo les voy a enseñar, como les digo, el tema de los gestores gráficos, porque ya me interesa, me importa mucho que empiecen a hacer una revisión de la literatura y empiecen a copiar ordenadamente, ¿no? Ordenadamente todas sus investigaciones. Y la subsiguiente clase, yo ya les voy a enseñar un par de métodos que son bien interesantes para la construcción de este marco teórico. Uno de ellos es el mapeo y el otro es la vertebración, ¿no? Yo creo que les va a ser bastante útil para la construcción de su marco teórico. Pero ahora lo que más me interesa, lo que más nos interesa a toda la cátedra, es que podamos plantear adecuadamente nuestro problema de investigación, ¿no? Entonces, con esta clase ya tendríamos las dos necesarias para que ustedes puedan redactar el planteamiento del problema. Entonces, ya saben qué cosa es lo más importante. Y si no les ha quedado muy claro, vuelvan a leer, ¿no? Vuelvan a leer las diapositivas que ya están colgadas también en el Blackboard.
Y si quieren más todavía, lean la parte concerniente a este tema del libro de Hernández Sampieri, que también se lo he colgado. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces paramos la grabación.